En el documento van a encontrar ustedes algunas variantes de animación. En la primera, pues, es la que explicamos en el video anterior, asignando keyframes de entrada y salida para cada elemento, utilizando solo una propiedad para cada una, de posición, las que mostramos acá, y las de escala para el elemento de texto, tanto de entrada como de salida. Dentro del mismo documento quiero que se den cuenta que existen 3 precomposiciones. Estas fueron creadas duplicando clic derecho, no, creo que no es acá, pero con Command o Control D ustedes van agregando nuevos duplicados de precomposiciones. Entonces dentro de ellas ustedes pueden manipular y crear sus propios efectos. Vamos a eliminarlo. Bueno, en el ejemplo 2 hay otro estilo. Vamos a explicar así brevemente a qué nos referimos con esto. En el caso del ejecutivo, lo que se hizo acá fue agarrar el objeto y se cambió el punto de anclaje. No está animado, solo se corrió nada más para que el pivote esté fuera del elemento, para que nos permita rotar, nos permita hacer esto. ¿Sí? Entonces, primero movimos el punto de anclaje y posteriormente, pues, ya con la propiedad de rotación, creamos la animación. La inicial es lo que les digo, o sea, en el ejemplo anterior solo movimos de A a B y de C a D. En este caso, pues vamos a pensar en hacer efectos, por ejemplo, pues, acá este que gira, inicialmente está desaparecido, luego aparece, pero tiene un ángulo negativo, no está a 0 grados, sino lo que hacemos es darle un poquito de elasticidad a la hora de animarlo. Entonces tenemos inicial, tenemos un número negativo, pero en el tercer keyframe regresa a su ángulo original. Entonces, son pequeños efectos y estilos que poco a poco vamos a ir entendiendo. Por ejemplo, al crear un rebote, también se maneja mucho este tipo de técnica. Hay que saber manipular o entender el timing. Eso es lo que se le denomina en todo el ámbito de la animación. Entonces, igual vamos a ver un poquito, quiero que investiguen también sobre los principios de animación. Fueron creados por Walt Disney y explica un poquito sobre los conceptos de los 12 principios. Obviamente va orientado hacia personajes, pero mucho de esos pequeños detalles, por ejemplo el stretch, el puesta en escena, entre otros, pues también se pueden aplicar a lo que estamos animando. Esto es un poquito de lo que estamos aplicando para darle un efecto un poquito más interesante y no solo moverlo de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de transparencia, sino también darle un poquito más de dinamismo, darle un toque un poquito único. Entonces miramos esto acá y de salida pues tenemos posición original. En el siguiente keyframe lo hacemos un poquito negativo, 1.7 como el anterior, y desaparece. Entonces tenemos esto. Igual, ustedes van a tener el documento y van a poder analizarlo cuadro a cuadro. En el siguiente, que es el icono, vamos a mostrarlo. Las propiedades que tienen combinadas son las de posición, escala y rotación. Vamos a ver las primeras, que es de escala y rotación. Son estas. Entonces, primero trabajamos la escala de 0
aumentamos el tamaño más del 100% para que después caiga al 100%. Vamos a solo mostrar esta. Esto es lo que hace. Paralelo vamos a aplicarle el de rotación, que simplemente tiene una vuelta de 180 grados, puede ser menos 180 grados en sentido contrario. Y podemos combinarlo poco a poco. Podemos alargarlo. A ver qué ejemplo nos da. Creo que sería más interesante hacerlo así. Y las otras propiedades que tiene de salida, pues simplemente vamos a dejarlo solo esto. Solo ocultamos en posición y aplicamos transparencia. Entonces aquí ya podemos combinar, vuelvo a repetir, propiedades para no solo manipular una a la capa, sino podemos combinar para hacerlo más interesante. El tercer elemento es el texto. Lo que se hizo acá fue correr el punto de anclaje. Vamos a ver. No, solo este fue de posición. En el ejemplo 3 es donde vamos a ver que corrimos casi en todos los objetos el punto de anclaje. En este solo fue posición. Vamos a mostrar los keyframes. Ahí está. Vamos a esconder estos con la tecla U, recuerden. Entonces tiene incluso como un rebote que viene desde arriba, A, B y C. Entonces, cuando nosotros vamos animando, vamos interpretando ese movimiento como si lo estuviéramos visualizando en cámara lenta. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los puntos claves en los cuadros o en los frames donde va a efectuar cada efecto? Entonces, punto A, punto B, punto C, punto D, punto E, dependiendo. Entonces acá, pues en el primero, pues escondemos el contenido. En el siguiente, pues solo lo bajamos un poco para que vuelva a su estado, a su posición final, tal y como lo diseñamos, como viene en el archivo original. La transición de salida, pues únicamente la esconde, solo vuelve a... Incluso podemos hacer que tenga un impulso para luego subir. Esto podría ser así. Por ejemplo, viene acá. ¿Sí? Vamos a adelantar un poquito esto acá y vamos a crear un nuevo keyframe. Podemos generarlo desde acá o simplemente mover el objeto. Vamos a ver. Viene acá. Pero vamos a hacer el impulso que baje un poco y después suba. Esto, si creamos un keyframe acá, ya lo estamos creando en esta posición. Entonces no sería lo correcto. Vamos a seleccionar este keyframe. Vamos con las teclas copiar y pegar. Entonces en la cabeza lectora ya dejamos posicionado el keyframe. Entonces tenemos la misma posición en los dos sentidos. Entonces vamos a bajarlo un poco con nuestra flecha, con nuestras flechas de teclado. Entonces pensemos en qué momento va a ser lento o va a ser muy rápido. Eso va a definir en distanciar los keyframes, si lo vamos a pegar uno del otro o lo vamos a hacer un poquito distanciado. Pero pensemos que cuando ustedes quieran hacer un impulso, por ejemplo, quieren dar tal vez un tipo de manada, pueden agarrar su brazo, tienen su posición inicial, pero cuando quieren pegarle a alguien, ustedes van a tomar ese impulso. Entonces ustedes van a hacer el movimiento y van a decir, bueno, en mi posición inicial tengo el puño, pero cuando voy a retrocederlo para darle de un solo el golpe, entonces tenemos que en el punto inicial, al retroceder, lo estoy haciendo lento. Entonces quiere decir que voy a distanciar esos keyframes. Entonces vamos a distanciar un poquito esto acá. Y cuando peguemos el golpe, entonces ese punto de retroceso para dar el golpe es muy rápido. Entonces quiere decir que el tercer keyframe o el siguiente keyframe lo va a hacer
de inmediato. Va a estar muy cerca. Entonces quedaría algo así. Incluso vamos a distanciarlos un poco a modo de que distanciarlos para que nos dé el impulso y suba de inmediato. Vamos a ver cómo se ve. Ahí está. Muy bien. Entonces vamos a activar todo esto. Ahí está. En el tercer ejemplo, corrimos los puntos de anclaje de cada elemento. En el logotipo, pues corrimos en su mismo eje el punto de anclaje más abajo. En el del personaje también lo corrimos más abajo. Y en el del texto también lo posicionamos un poquito arriba. ¿Para qué? Para darnos este efecto. Entonces, de la misma forma, nosotros vamos a mostrar esto. Solo corrimos el punto de anclaje, no hay ningún keyframe porque no estamos animando la posición del punto de anclaje, pero nos permitió para poder rotar los elementos. Entonces, pensando, vamos a ver, vamos a crear un nuevo ejemplo de rotación. Esto no importa que sea de 5 segundos. Bueno, en esta composición vacía vamos a extraer solo este elemento. Ahí está. Lo que se hizo acá es correr el punto de anclaje, aquí está, pero no estamos animando nada, sino simplemente con la herramienta esta vamos con Shift a mantener el eje. Vamos a ponerlo un poquito más abajo. La barra espaciadora es igual que en Photoshop y que en Illustrator, para movernos a lo largo del documento. Bueno, ya que tenemos esto, presionamos la tecla R para manipular la rotación y podemos hacer un tipo de rotoscopio. Vamos a bajar un poquito más esto y aquí tenemos esto. ¿Sí? Podemos tener la imagen, esta imagen de por sí la conseguimos cortada, pero puede ser un elemento más completo para poder manipular. Esto es más para ejemplo. Entonces, si queremos manipular la rotación, vamos a pensar en los dos keyframes iniciales. ¿Está? El primero, pues vamos a ponerlo acá. Esto es lo que hace. Y de salida, keyframe 1 y keyframe de salida, para que se vaya a este lado. Haría esto. Ahí está. Si ustedes quieren darle elasticidad, pues ya les decía que vamos a copiar este keyframe, vamos a ponerlo más adelante. Corramos esto un poquito. Ahí está. Entonces, bien acá, tenemos esta elasticidad. Podemos dejarlo que sea un poquito negativo. Ahí está, para que haga ese rebote. Y se va. Hay otra cosa bien curiosa. En el caso de este elemento, cuando tiene salida, tiene un estiramiento. ¿Qué propiedad creen ustedes que es la que se está aplicando acá? Correcto, para algunos que lo contestaron bien es escala. Pues aquí tenemos la escala. Manipulamos el alto para luego darle la propiedad de posición que nos va a permitir trasladarlo hacia la parte de abajo. Entonces, en este caso, pues, vamos a eliminar esto y vamos a agregar la escala. Vamos a dejarlo acá. Keyframe 1, keyframe 2.
Ahí está. Y vamos a manipular esto acá. ¿Sí? Entonces cuando haga esto, vamos a agregar la propiedad de posición con Shift P y nos adelantamos un poquito y nos vamos hacia abajo. Podemos alternarlo un poquito que traslape. Vamos a ver. Ahí está. O podemos dejarlo. Ustedes van a darle esa diferenciación. Estas son técnicas muy elementales, muy sencillas, que son importantes aprenderlas y practicarlas. ¿Por qué? Porque cuando vayamos agregando más contenido, va a ser el siguiente video, que son los keyframes trabajados a modo de aceleración y desaceleración, que vamos a trabajar este tipo de curvas. Eso lo vamos a ver en el siguiente video, nos va a dar mayor fluidez para que nuestras animaciones no se vean tan cuadraditas. Incluso con lo limitado que estamos trabajando, le daba algo de efecto muy interesante, pero After nos provee de ciertas propiedades que nos va a hacer mejorar la fluidez de las animaciones. Entonces, por favor, mucho ojo con esto.